Bueno, pues vamos a continuar con los temas que siguen. Vamos a ver los pasos 21 a 24 y se conoce como la primera gira de Jesús por toda la zona de Galilea, ¿no? Lo que hemos estado estudiando previamente, pues son eventos que ha pasado en la vida de Jesús desde que inicia el bautismo, por decir así, su primer acto, pero aquí ya hay todo un plan ya más organizado, más generalizado sobre la predicación y vamos a ver algunos detalles, algunos eventos que valen la pena, ¿no? Entonces, el paso número 21, que es el que continuamos, es de Capernaum a su primera gira alrededor de Galilea. Eso está registrado en Lucas 5, 1 al 16 y en otros pasajes de los evangelios. Acordémonos que el primer año, por decirlo así, del ministerio de Jesús, él se enfoca principalmente en toda la región de Galilea. Y como lo hemos visto en algunos de los pasajes que leímos, tiene que ver también con una profecía de Isaías acerca de que el pueblo que vivía en tinieblas, refiriéndose a Galilea, el pueblo de los gentiles o Galilea de los gentiles, vio una gran luz. Es decir, hablaba del Mesías, de que ellos fueron testigos de esa luz que traía el Evangelio, la palabra de Dios, y eso tiene que ver precisamente con el cumplimiento de lo que Jesús está haciendo con esa profecía de Isaías. De Isaías estamos viendo muchas profecías acerca de Jesús y vamos a ver más todavía. El libro de Isaías es el más profético, más mesiánico de todos los libros de los profetas, ¿no? Hay muchísimas referencias acerca del ministerio del Mesías, acerca de Jesús, y una de esas referencias tiene que ver con Galilea, que su principal ministerio iba a estar en Galilea, en estos pueblos apartados de Judea, sobre todo en cuestión de distancia. Entonces ahí vemos donde Jesús empieza su primera gira, si lo queremos ver de esa manera, ¿no? Una gira de visitando los pueblos, los campos, y lo inicia básicamente desde la predicación, desde la barca, que sobresale ahí en el mar de Galilea, es donde inicia. Y Lucas nos dice en el capítulo 5 que aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, que ese es otro nombre del mar de Galilea, o Tiberíades, tiene tres nombres: el lago de Genezaret, mar de Galilea, como aparece en el mapa, o lago de Tiberíades, ¿no? Cualquiera de esos tres nombres. Dice que vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se le separara de tierra un poco y sentándose y enseñaba a las multitudes de la barca. Bueno, aquí la idea es que ya están siguiendo a Jesús grandes cantidades, sobre todo por la fama que se había extendido, por los milagros, por la palabra, por el anuncio del reino de los cielos está cerca, y Jesús empieza ya a ir formalizando su ministerio, su equipo, su grupo, sus seguidores, y aquí hay un evento donde está en el mar de Galilea y se sube a la barca para empezar a predicar y enseñarlos a una pequeña distancia, ¿no? Entonces ahí está, lo vemos que ya empieza a su ministerio, es decir, ya con su predicación ya formal, ¿no? Y dice el versículo 4 que hay un evento que sobresale sobre un milagro que tiene que ver con el llamamiento también de algunos de los discípulos, ¿no? Dice que cuando terminó el mensaje de hablar con toda esta gente, le dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban de la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos los compañeros pero la redada de peces que habían, por la redada de peces que habían hecho. Lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo,
que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, aquí vemos esta parte donde Jesús ya está llamando formalmente a sus primeros discípulos y va acompañado con una manifestación de poder, de un milagro. Habían estado toda la noche, todo el día anterior tratando de pescar. Estaban en crisis económica, ya llevaban días de no pescar absolutamente nada. Y Jesús le da un consejo y le dice, ¿por qué no avientas las redes pues más adentro, ¿no? Echas las redes más hondo. Pedro le dice, pero ¿cómo lo voy a hacer si ya estamos haciendo todo eso desde la noche, desde ayer y no ha pasado nada? Digo, pero solamente porque tú lo dices. Y ahí llama la atención algo interesante que muchas veces en nuestra relación con Dios, encontramos que Dios nos manda a hacer algo y no es lógico, no se rompe toda lógica. Pero lo interesante es que vemos a Pedro que dice, mira, no lo entiendo, está fuera de lógica, no hay pesca, no se está pescando nada, pero solamente porque lo dices. Y ahí es cuando suceden las cosas, ¿no? A mí me parece que en la obediencia, en creerle a Dios, en creerle a Él, aplicar la fe en las cosas, es cuando suceden, no cuando queremos ver a veces primero una prueba, ¿no? Quizá Pedro se hubiera empeñado en decir que no tenía sentido, pero dentro de todo lo que no tenía sentido y lo que no parecía lógico, está la orden de Jesús o el mandato de Jesús que dice, vuelve a hacerlo y se lo voy a hacer solamente porque tú lo dices, nada más. Pues no veo yo otra razón, pero por obediencia, porque tú lo dices, lo hago. Y ahí es donde suceden las cosas. Por eso este llamado, vemos que el mismo Pedro se siente mal después de este milagro, cuando dice, apártate de mí, porque soy hombre pecador. O sea, es decir, después de haber dudado, en ese sentido, pero el mismo Pedro le empieza a decir solamente porque tú das la orden, y así es cuando uno tiene que moverse delante de Dios. Cuando Dios dice, haz esto, hazlo, aunque parezca ilógico. Dios se mueve en otro mundo, ¿no? No se mueve en la lógica nuestra, ni la lógica de este mundo. Para Dios no existe la lógica humana, solamente Él es Dios soberano. Y Él hace las cosas como quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Y eso se llama soberanía, ¿no? Entonces, cuando Dios nos dice que nos habla, nos dice que tenemos que hacer algo, hay que hacerlo al final de cuentas, ¿no? Entonces, vemos el pasaje que hubo una gran pesca de los peces en este rato, de tal manera que las redes se rompían, hicieron señas a los demás compañeros, a los socios que estaban en la otra barca, ¿no? Y llenaron ambas barcas de peces y a tal punto de que se hundían. O sea, fue demasiado, súper abundante. Y por eso vemos el versículo 8 cuando Pedro cayó a los pies diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Quizás se sentía mal por el reclamo que le dio a Jesús cuando Jesús le dijo, lanza las redes una vez más, y se sintió mal diciendo, pues ¿para qué? No tiene sentido, pero porque lo dices, lo hago. Y el asombro era que, dice el versículo 9 que porque el asombro se había apoderado de él y de todos los compañeros. Al ver la magnitud del milagro, del tamaño del milagro, se asombraron por todo lo que había pescado en la red. Dice el versículo 10 y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Aquí a veces me entra cierta curiosidad de pensar que tal vez nosotros, a veces me trato de trasladar a aquellos tiempos, cuál sería mi reacción frente a ciertas cosas, y me pongo en los lugares de Pedro o de los demás, Juan o Jacobo, de tener una crisis económica, de que no produce el negocio y no hay pesca, no hay contratos, no hay esto, no hay lo otro, y de repente Dios hace un milagro y dices, bueno, pues de aquí soy, ¿no? Entonces Pedro pudo haber pensado, oye, pues qué buena idea, ¿por qué no te asocias con nosotros, Jesús? Tú nada más dinos dónde vamos a pescar y podemos establecer una gran empresa aquí en el lago de Genezaret. ¿Qué te parece? Y solucionamos los problemas y podemos hasta ayudar a los demás, pero no vemos que Pedro estaba pensando en términos materiales, ¿no?
Lo que vemos es la invitación de Jesús, donde le dice, serás pescador de hombres. Y está hablando de un ministerio, por supuesto, muy fuerte, que sabemos a través de los evangelios, la historia de Pedro, que vale la pena analizarla en un futuro, ¿no? El alcance de lo que Pedro logró a través de este mandato de Jesús de hacerlo pescador de hombres, ¿no? Entonces ahí vemos que es parte de la primera invitación que hace a los primeros discípulos para ir formalizando básicamente este punto. Y vemos que es el milagro número 5 de los que tenemos registrados en los evangelios, ¿no? Y también dice Lucas que después de ahí, estando Jesús en una de las ciudades, aquí había un hombre lleno de lepra, y cuando vio a Jesús cayó sobre el suelo y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano lo tocó diciendo, quiero, y sé limpio, y al instante la lepra lo dejó. Hay que comentar sobre el tema de la lepra, los leprosos. El tema de los leprosos en el antiguo Israel era un tema muy delicado. Las personas leprosas, por la causa de la enfermedad, no había cura para ellos. Siempre vivían aislados totalmente de la sociedad, de sus familias, porque se consideraba a la lepra como contaminación, no nada más contaminarse físicamente, sino una contaminación ceremonial, de tal manera que las personas que no tenían lepra no podían ni vivir con un leproso, ni tener contacto con él, mucho menos tocarlo, ¿no? Entonces los leprosos regularmente los apartaban fuera de la ciudad o fuera del pueblo, vivían en leprosarios y ahí alguien los atendía en lo que podían salir a la calle o moverse en el pueblo siempre y cuando anunciaran que ellos tenían lepra, es decir, con un tamborcito o haciendo ruido o con un palo iban anunciando que tenían lepra para que la gente no se les acercara. Había una ley que establecía una mínima cantidad de metros para acercarse a un leproso, ¿no? Entonces, regularmente, si ellos tenían que entrar para poder ir a traer víveres o algo para la comunidad, pues tenían que ir anunciando la lepra. No había manera de tratar con los leprosos, ¿no? Entonces eran personas aisladas, cortadas totalmente de la sociedad, de la familia, y por supuesto también la condición física, sobre todo en algunos casos de lepra avanzada, donde podían haber perdido los dedos de una mano o oído, las orejas, la nariz o alguna parte del cuerpo, de la piel, que se iba ya desprendiendo por causa de esta enfermedad, ¿no? Entonces, aquí lo que llama la atención es que eh, el leproso, cuando ve a Jesús, obviamente había oído de las sanidades que Jesús había hecho, y dice que este leproso estaba lleno de lepra, o sea, no era un caso de lepra en alguna parte del cuerpo, es decir, estaba muy saturado de lepra, era una condición definitivamente muy difícil y también de un aspecto muy delicado, pero vemos que Jesús no tiene el más mínimo de decir, ¿por qué no me puedo acercar? ¿No? Entonces, cuando le pide que lo sane, Jesús se acerca y Jesús lo toca, y eso es algo que llama muchísimo la atención, porque jamás un fariseo, jamás un rabino, jamás un hombre religioso de Jerusalén se hubiera acercado a lo que marcara la ley, a la cantidad mínima de metros, me parece que eran 8 metros de acercamiento. No podían pasar de ese círculo y mucho menos tocarlo, ¿no? Y aquí vemos la misericordia y la compasión, que era parte de lo que también estaba profetizado acerca del Mesías. Dice que si vemos en la escena, cayó sobre su rostro, es decir, le rogó, se inclinó, clamó, seguramente gritó, pidiendo misericordia y compasión. Y me gusta cómo él hace, vamos a decir que es una oración, si lo vemos, lo que está haciendo este leproso, es una oración donde dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Me gusta esa parte porque ah, está
dejando una puerta abierta a la voluntad de Dios, es decir, a lo que Dios quiere hacer. Regularmente nosotros tenemos a veces la idea de que tenemos que exigirle a Dios a que cumpla o supla nuestras necesidades o lo que nosotros consideramos necesidad. Hoy en la mañana hablé con una persona en los Estados Unidos que tiene a su esposa en el hospital. Han pasado unas situaciones muy, muy, muy delicadas con cáncer, una situación muy difícil ya que lleva años sufriendo y batallando, pero él está en una fe muy fuerte diciendo, si este es el camino que Dios quiere que pasemos, por aquí vamos a pasar. Dijo, y vamos a seguir orando y pidiendo, pero no hay en nosotros ningún resentimiento ni reclamo. Y a veces sucede que nosotros podemos exigirle a Dios o queremos exigirle a Dios de que haga lo que nosotros necesitamos o lo que consideramos que es nuestra necesidad. Y si él no lo cumple, si él no lo hace, entonces empezamos a dudar y decimos, no te voy a seguir porque, pues, entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué razón? Porque tenemos una mala percepción de lo que es una relación con Dios. En lugar de relacionarnos con Dios por lo que Él es, por lo que él ha hecho por nosotros, a veces nos relacionamos con Él a través de lo que podemos lograr o alcanzar. Y esa posición a veces ha llegado a grados extremos como exigir. No estoy muy convencido de algunas oraciones. He escuchado gente cuando ora que dice, yo declaro, ¿no? Yo declaro en el nombre de Jesús que así va a ser. Y hace una declaración donde asume que Dios va a hacer lo que ellos dicen porque ellos lo dicen o porque sienten que tiene la fe suficiente. Bueno, así no funcionan las cosas. A Dios no lo podemos obligar. No podemos hacer una declaración si Dios no nos ha dicho que lo hagamos, ¿no? Entonces, Jesús inclusive en otra ocasión dijo, cualquier cosa que necesitaras al Padre, pídasela al Padre en mi nombre y Él se los dará de acuerdo a su voluntad. Siempre que nosotros oramos, siempre que pedimos, pedimos compasión y misericordia por nosotros y dejamos la puerta abierta para que se haga su voluntad, no lo que nosotros queremos. Por eso esta oración de este hombre de leproso, que la condición que se encuentra estaba en los niveles más bajos de la sociedad religiosa judía de los tiempos de Israel, eran de los que estaban mucho más abajo. Sin embargo, él deja esa puerta cuando dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, yo creo que puedes. Yo sé que tienes el poder suficiente. Sé que tienes el amor suficiente. Sé que tienes la compasión suficiente y sé que lo puedes hacer, pero si quieres, si no, no hay problema. Es decir, te sigo creyendo en ti. Y esa es la relación que debemos de mantener siempre con el Señor, de que somos seguidores de Jesús, no por lo que Él nos da, sino por la vida nueva que hemos obtenido y por el compromiso y la fidelidad que tenemos de que Él hace las cosas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus propósitos. Y cuando oramos y no hay respuesta, pues esa es la respuesta, dijo que no, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que aceptar la voluntad de Dios cuando a veces oramos, pedimos algo y Dios dice que no, pues es no, y esa es la respuesta. Es decir, no se quedó callado, ¿no? Entonces aquí esa oración, como les digo, sobresale porque dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Versículo 13, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y eso también sobresale en este evento. Es difícil imaginarse que alguien pudiera tocar a un leproso, mucho menos a uno que se dice maestro o rabí o que está predicando y enseñando porque debe de mantener su purificación ceremonial, ¿no? Entonces a Jesús le llamaban muchísimo la atención a los fariseos cuando él veía que tenía ese acercamiento entre los más necesitados. Lo que Jesús está haciendo, aparte de las sanidades, aparte de la misericordia, está acercándose y viendo a estas personas del grado más bajo de la sociedad religiosa del pueblo de Israel, en ese nivel más bajo, los considera personas y dignos. Y entonces ahí como vemos en la imagen ahí, seguramente Jesús se agachó también, lo toma de la mano y dice, sí quiero sanarte, sé limpio y da la orden. Y al instante la lepra lo dejó. Es decir, fue una situación sorprendente para todos los que estaban ahí de testigos. Y dice el versículo 14, y él le mandó que no se lo dijera a nadie. ¿Se acuerdan que hemos platicado de que Jesús no quería que se hicieran tumultos fuertes
porque eso podría adelantar un proceso en el cual él necesitaba tiempo para seguir predicando, seguir revelando al Padre, seguir preparando las cosas para cuando llegara el momento de ser entregado y crucificado y resucitado, ¿no? Eso todo a su debido tiempo. Y Jesús dice, no, no es el momento, no se lo digas a nadie, pero sí le dio una orden, dijo, ve al templo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. ¿Qué establecía la ley? Que en aquellos casos donde hubiera un problema de la piel, es decir, no necesariamente lepra o podría ser lepra en un grado inicial o cualquier otro problema, pues ceremonialmente estaban descalificados todas las personas que tenían un problema de la piel. No solamente los que tenían una enfermedad grave no podían acercarse al templo, mucho menos pasar al atrio de los israelitas, al atrio de las mujeres, al atrio de los hombres, a presentar un sacrificio, porque ceremonialmente están impuros y eso es constante y no había manera de purificarlos. Pero sucedía en algunos casos que alguna enfermedad en su etapa inicial podría suceder que quedaban sanados, pues la ley establecía que tenía que ir a mostrarse al sacerdote para que el sacerdote los examinara y entonces los declarara limpios y poder presentar una ofrenda para la purificación. Era algo que él no había hecho quizá en años por la idea de que era un hombre con lepra avanzada, ¿no? Como dice, lleno de lepra. Eso quiere decir que pasó muchos años sin presentarse al templo, ni al sacerdote, ni mucho menos acercarse, ¿no? A todo esto. Como les decía, siempre estaban relegados fuera de los límites de la ciudad y mucho menos acercarse a Jerusalén o al templo o a un sacerdote, a menos que estuvieran limpios. Entonces son los sacerdotes los que los declaraban limpios o apto ceremonialmente para poder que practicara los sacrificios y cumpliera con todas las observaciones, ¿no? Entonces, sobresale este tema porque es algo que llama la atención en la manera en que Jesús se acerca, lo toca, tiene compasión, y eso es lo que sobresale en el ministerio de Jesús, no solamente en los milagros, ¿no? En algunos pasajes, no recuerdo en dónde está, pero Jesús dice el Evangelio que Jesús veía a las ovejas de Israel, al pueblo de Israel como ovejas sin pastor, es decir, sin alimento, sin cuidados, abandonadas, y él sentía compasión, inclusive eran parte de las profecías de que el Mesías sentiría compasión por los más necesitados, ¿no? En lugar de ser como un fariseo que viene y reclama y les exige, no, sería amoroso, con misericordia, sin importar la condición de física ni la posición social, él lo trataría como un ser humano, como Dios nos ve, al final de cuentas cuando Él nos ve como hijos de Dios a través de lo que Cristo ha hecho y nos ve como personas, ¿no? Nosotros somos los que ponemos a veces los límites, las barreras y tratamos de etiquetar a las personas, pero Dios ve el corazón, nos ve a nosotros mismos. Entonces aquí es una imagen muy bonita, muy emocional, por supuesto. Me imagino que al leproso se le abrió todo un camino de posibilidades de recuperar su vida, de regresar a su familia, a su casa, que seguramente tenía pues años de no verlo y había sido despreciado y cortado por la sociedad. No solamente el hecho de ya no sufrir con todo este problema de la piel, ¿no? Entonces dice eh, el versículo 14, cuando dice que se acerque con el sacerdote, según la orden de Moisés, para que le sirva de testimonio, ¿no? El versículo 15 dice, su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Es decir, no vemos a Jesús que cada vez que hay un milagro sobresaliente, aprovechar esa propaganda como si fuera campaña, y es algo que tenemos que tener claro. Jesús no está haciendo campaña en toda esta gira, no está buscando seguidores para un asunto político, para reclamar el trono como descendiente de la monarquía de la sangre de David. Él no está haciendo campaña, no está haciendo milagros para aumentar sus seguidores. Los milagros, las sanidades son resultado de la compasión, de la misericordia, del respaldo de Dios que tenía, donde
acuérdense que el Evangelio de Juan dice en el primer capítulo que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa era una gran noticia. Es decir, que el mismo Dios habitara entre nosotros, y lo dice el Evangelio, y vimos su gloria lleno de gracia y de amor. Es decir, esa parte amorosa de Dios era algo nuevo en el antiguo pacto. Pues sí, está Dios consumidor, fuego consumidor, que está con todas las reglas y leyes que él había establecido, pero aquí vemos un aspecto nuevo de Dios que se ve a través del Mesías. Por eso Jesús vino a revelar al Padre, y lo que está revelando es el amor de Dios, la misericordia, la compasión, la gracia. Por eso el Evangelio de Juan, cuando le dice Jesús a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? O sea, mandó a su hijo para salvar al mundo, ¿no? Entonces, aquí vemos este aspecto en todas estas sanidades, y Jesús, como lo acabo de comentar, no aprovechó, no era la intención de venir a traer seguidores en cada milagro, ir aumentando las cantidades. Por eso se retiraba con frecuencia a lugares solitarios y oraba. Él no vino a hacer campaña, aunque obviamente vino a traer la salvación. Entonces, esto es el milagro número 6, de acuerdo a los evangelios, como lo tenemos registrado, y seguimos avanzando con el paso número 2, que después de toda esa gira por Galilea, que no hay muchos detalles, solamente sabemos que anduvo predicando y enseñando por todos esos lugares, pues regresa a Capernaum después de esos semanas o meses quizá de toda esta predicación por todos estos lugares de Galilea. Y aquí hay otro milagro. Entonces vemos que aquí está habiendo muchísimos milagros, pero esto es un milagro, esta sanidad, que también sobresale algunos aspectos interesantes, ¿no? Lucas, en el capítulo 5, nos da este relato. Dice que, y un día que él estaba enseñando, había ahí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea, de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Bueno, veamos aquí algo que vale la pena comentar. Dice que él está en una casa ahí en Capernaum. No sabemos en la casa de quién está, pero ahí está en una casa, seguramente los invitados, y dice que había ahí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Entonces, a mí me da la impresión de que era una casa grande y que era casa de alguien importante, seguramente, para poder que vinieran todos estos fariseos. Acuérdense que los fariseos no simpatizaban mucho con Jesús, al menos la mayoría, y estaban sentados ahí también maestros de la ley, como que habían organizado esta cena o esta comida especialmente para que Jesús viniera y les enseñara, ¿no? Y ahí está el tumulto de gente en plena comida, sentados ahí en esa comida, y mucha gente que estaba, por supuesto, allá afuera, ¿no? Y habla de Jesús, versículo 18, dice, y he aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico, y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Entonces, debe de haber habido mucha gente ahí también afuera tratando de entrar, otros ahí en las ventanas, sentados en las ventanas, escuchando a Jesús, aprovechando cada rincón, y otros sin poder acercarse desde lejos, ahí estaban. Pero sobresale aquí este caso, porque dice el versículo 19 que estos hombres que traían a este hombre paralítico no podían meterlo y querían ponerlo en los pies de Jesús, es decir, brincarse a todos y ponerlo ahí en los pies de Jesús. Y dice el versículo 19, y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo y lo pusieron en medio delante de Jesús. Es una escena que parece media extraña y hasta puede ser cómica, que estás tú sentado ahí en medio de la sala o al medio donde estás en la predicación, y de repente en el techo empieza a caer tierra, porque eran terrados, y empiezan a hacer unos agujeros y todo el mundo viendo el agujero del techo, y el agujero es tan grande que empiezan a bajar ahí un paralítico. Entonces, como que te dices, ¿cómo? ¿Hasta dónde estaba la desesperación? Y también, digo, el dueño de la casa a lo mejor no le gustó mucho la idea que le hicieran un agujero muy grande ahí,
pero los acompañantes que traían a este enfermo, no sabemos si eran sus familiares, o a quiénes eran, pues lograron su cometido, ¿no? O sea, logran hacer el agujero, bajan al paralítico y lo ponen mero enfrente de Jesús. Sobresale el atrevimiento de ellos, sobresale la fe de ellos, de que sabían que si lo ponían delante de Jesús, Jesús iba a hacer algo por él. Es decir, por eso se atrevieron a tanto cuando estaban convencidos de que Jesús lo podía sanar. Y por esa razón ellos se atrevieron a todo lo que hicieron. Entonces, pero lo que sucede allí es algo interesante. Dice el versículo 20, viendo Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Aquí lo que estamos viendo es Jesús se sorprende de la fe que tienen los muchachos, los que están bajando al paralítico. Yo creo que el paralítico no, ni dijo nada, solamente se dejó llevar y yo no sé si le preguntaron algo y haber dicho, pues yo no tengo la culpa, a mí aquí me bajaron y aquí estoy. Pero Jesús al instante, al ver esa fe decidida, esa fe osada de parte de estos hombres, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Como que llama la atención de que si lo llevaron por una sanidad y Jesús en lugar de sanarlo, le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, eso generó, por supuesto, un conflicto en todos los que estaban ahí presentes, e inclusive con los demás, porque dice el versículo 21 que los escribas y los fariseos comenzaron a discurrir diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Es decir, ya tiene el paralítico ahí y lo que todos están esperando es que lo sane, pero no dijo nada de sanidad. Lo que dijo es tus pecados te son perdonados. Y ese atrevimiento de que los fariseos están cuestionando a Jesús, dice, ¿cómo es posible que este hombre se atreva a perdonar, a decir que está perdonando los pecados? Es decir, está sustituyendo algo que solamente Dios puede hacer y nadie lo puede hacer más que Dios. Entonces ahí lo empiezan a ver como blasfemo y empiezan a murmurar todos estos fariseos, los intérpretes de la ley, los escribas, con respecto a lo que Jesús dijo. Yo no sé, yo supongo que Jesús intencionalmente dijo primero tus pecados te son perdonados. Era obvio que lo que necesitaba él era una sanidad. Sin embargo, Jesús fue mucho más profundo acerca de lo que él podía lograr, es decir, el perdón de los pecados, a lo cual él había venido. Y ese era el objetivo de la venida del Mesías. No vino a hacer milagros, a traer sanidades. Sí, por supuesto, estaba profetizado y sí era parte de la misericordia y el amor, pero eso es algo pasajero. Al final de cuentas, sanas y te vas a volver a enfermar y por más que sanes, pues nos vamos a morir tarde o temprano, ¿no? A la vuelta de algunos años, eh, nos vamos a morir. Entonces, las sanidades, que aunque son milagros, manifestación del poder de Dios, la intención del Mesías era tratar el tema del pecado, a eso vino. Pero entonces los fariseos vieron que este atrevimiento de Jesús era una cúspide de blasfemia, por decir, por tratar el tema del pecado. Dice el versículo 22 que Jesús, conociendo los pensamientos, respondió y les dijo, ¿por qué discurrís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Y ahí Jesús hace unas palabras tremendas que sacude a todos porque les dice, sé lo que están pensando y ahora les voy a hacer una pregunta, les dice Jesús. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? Pues es obvio que es muy fácil decir tus pecados son perdonados. ¿Por qué razón? Porque no se ve. Al final de cuentas, el perdón de los pecados es el milagro más grande del acto de misericordia de parte de Dios hacia nosotros, pero no se ve porque cambia el estatus de nuestra relación con Dios, de ser pecadores a ser nacidos de nuevo y tratados como hombre nuevo, como una mujer nueva, de ser redimidos, ¿no? Entonces, el hecho de perdonar los pecados es un acto que obviamente solamente Dios lo puede hacer y que tiene que ver con el interior, es decir, no se ve. Usted le puede decir a alguien que ya le perdonó los pecados, pero no se ve, no hay manera de probar que efectivamente sus pecados fueron perdonados. No hay manera, es imposible saber.
una persona si le perdonar los pecados o no. Solamente Dios lo hace, porque es un asunto a nivel espiritual, al final de cuentas. Pero Jesús le dijo a los hombres, pues cualquiera lo puede decir, le dijo a los fariseos, tus pecados te son perdonados. Dice el versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor, diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. El asunto está en que esto va creciendo, va aumentando. No se nos olvide, los milagros, todas estas sanidades, toda esta manifestación de poder, no solamente es un acto de misericordia y compasión, de amor de Dios hacia nosotros, sino también es un respaldo que está garantizando que lo que Jesús enseñaba y predicaba a nivel espiritual era real. Entonces Jesús le dijo, para que vean que tengo poder sobre los pecados que no se ve, que tengo autoridad, yo le digo a este, levántate y anda, algo que sí se ve. Entonces, el milagro no es más que la manifestación exterior de un milagro interior que es el perdón de los pecados. Por esa razón, las profecías hablaban y enseñaban que parte del ministerio del Mesías tenía que ver con milagros, sanidades y manifestación de poder. No es que Dios quisiera probar que tiene poder, no es que Jesús quería dar credenciales de poder para que le creyeran, no, es precisamente como el respaldo para que la gente entendiera que Él era el Mesías, que era el Verbo encarnado, que no se ve, porque estamos hablando a nivel espiritual, pero que tiene la autoridad para perdonar los pecados porque a eso había venido. Es decir, tiene autoridad sobre los demonios, algo que ya había sucedido. Tiene autoridad sobre los leprosos, algo que no se había visto nunca. Tiene autoridad sobre la gente enferma, sobre los milagros de transformar el agua en vino, todo eso que habíamos visto y que muchos milagros más. Pero esto de perdonar los pecados, esto es algo mucho, muy por encima de todo lo que se había visto hasta ahora. Por eso la gente se sorprendió y dijo, la prueba de que estoy perdonando los pecados es porque tengo autoridad y esto le digo a él, levántate y ande. Esa era la prueba. Ahí se quedaron callados, por supuesto, los fariseos, los escribas. El asombro se apoderó de todos, todos se quedaron con la boca abierta, abrieron mucho los ojos, se quedaron callados, dijeron, estamos siendo testigos de algo que nunca habíamos visto. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a que la persona si cometía un pecado tenía que ir al templo y hablar con el sacerdote, cumplir con algunas purificaciones, llevar un sacrificio para el tema del pecado y entonces ahí más o menos acercarse a la presencia de Dios hasta cierto punto porque no podía pasar más allá de ahí para poder hacer el sacrificio. Entonces lo que hacía el sacrificio en el templo es que la sangre del animalito que iban a sacrificar era su sustitución por causa del pecado de esta persona que pecó y tomaban un poco de sangre del animal y se lo ponían en la cabeza diciendo tú eres mi sustitución. Es decir, eso es lo que ofrezco y en cierta manera cubría, pero no quitaba las consecuencias y los efectos y las culpas del pecado. Solamente permitía a la persona acercarse. Y esa era una actividad en el templo y era una actividad propia de los sacerdotes a través de los rituales, sacrificios y observancias. Pero aquí no. Aquí están en Capernaum, al lado del mar de Galilea, lejos de Judá, de Judea, lejos del templo, lejos de los sacerdotes. Aquí está un hombre paralítico que, por supuesto, por su condición, era imposible que pudiera ir a entrar al templo, porque el templo quedaban en las puertas, en las orillas, pero no podían pasar más allá por causa de su enfermedad, porque no permitía el templo por causa de la purificación no podía avanzar en ciertos atrios, en ciertos niveles. Pero aquí estamos en una escena, en una casa, en donde a una persona se le ha perdonado los pecados y ha sido sanado sin necesidad del templo, sin necesidad de sacerdotes, sin necesidad de sacrificios, ni rituales, ni observancias, ni purificaciones, ni cumplimientos de todo lo que tenía que hacer. Entonces, esto es, sacude por completo
a los fariseos y escribas que seguramente fueron chismosos porque esto que vieron por primera vez, los fariseos van y llevan el mensaje a Jerusalén, a Judea, a los escribas allá con las autoridades y empiezan a explicar de que este Mesías, de estos milagros, o al menos este Jesús que se dice el Mesías, está perdonando los pecados. Entonces esto está ya sacudiendo las entrañas del sistema religioso judío, está sacudiendo los cimientos donde a alguien se le ha perdonado los pecados sin necesidad de ir al templo ni hablar con un sacerdote para las purificaciones, ¿no? Entonces esto es algo tremendo totalmente para eso. Por eso el versículo 26 dice que se apoderó de ellos un gran asombro y glorificaban a Dios y se llenaron de temor. Se asustaron, decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Los registros bíblicos de los libros del Antiguo Pacto, de los profetas, nunca se había hablado de nada de esto. Sí hubo milagros en los tiempos del profeta Elías, pero no de alguien que perdonara los pecados. Eso es algo totalmente nuevo. Dice, hoy hemos visto, dice el final del versículo 26, cosas extraordinarias, ¿no? Y la realidad es que el perdón de los pecados era una señal de la llegada de la etapa mesiánica. Tanto Isaías como el profeta Joel, Miqueas, Zacarías tienen suficientes pasajes para decir que la inauguración de esa era mesiánica, de la llegada del Mesías, vendría acompañado con el perdón de los pecados. Y como ejemplo tenemos este pasaje de Isaías 40. Usted puede tomar las referencias y buscarlos ahí. Después los demás, pero dice Isaías 41:2, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada y que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Es decir, lo que Isaías está diciendo, que la época del Mesías o la era del Mesías, cuando llegaría en el futuro, traería palabras de misericordia, de compasión y de consuelo. Dice que hablaría el Mesías palabras de consuelo, dice hablar al corazón, es decir, hablar al corazón de Jerusalén, refiriéndose al pueblo, dile, o sea, decirle a voces que su lucha ha terminado y que su iniquidad, es decir, su mancha, lo que no le permite entrar al templo, lo que no le permite ir más adentro por sus purificaciones, dice, ha sido quitado. La mancha, por decir, de los leprosos, de los enfermos, de los que están en el nivel más bajo de la sociedad, de aquellos que era imposible que pudieran acercarse. Dijo, habla a ellos, háblale al corazón. Y cuando dice hablar al corazón, son palabras de ternura, palabras de compasión, palabras de amor, palabras de ánimo, de esperanza, y dile que su lucha ha terminado. Es decir, he venido para perdonar los pecados, para quitar las manchas y lo que impedía acercarse al trono de la gracia, a la presencia de Dios. Eso es lo que dice Isaías, que así sería el Mesías. Y cuando vemos los demás pasajes de Joel, de Miqueas, de Zacarías, tienen también la misma idea. Así es que no era algo, se sorprenden porque nunca lo habían visto, pero lo estaba profetizado de que lo que Mesías traería, por supuesto, el perdón de los pecados, que ese es el objetivo final. A veces nosotros nos perdemos como lo he comentado, en nuestra relación con Dios y pensamos que la relación con Dios es para obtener algo, ¿no? Pero a veces vamos olvidando y vamos perdiendo la gratitud a Dios cuando nos olvidamos de que la razón principal por la que Él vino fue a morir por nosotros para poder abrir un camino de vida eterna, es decir, cambiar el rumbo de nuestra vida futura, de una vida futura de muerte a una vida futura de vida eterna, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente Jesús vino a hacer, no vino a traer un bienestar personal. Y a veces nos acercamos a las iglesias o decimos, voy a ir a la iglesia para ver si me va mejor en la vida. Bueno, no, Jesús no vino a eso, no vino a morir en la cruz para que nos vaya mejor en la vida. Voy a ir a la iglesia para ver si así me cambia ya la suerte y me va mejor en mi familia o me va mejor en el matrimonio o en el negocio. No, no vino a eso. Digo, la verdad, digo, no quiero ser aguafiestas, pero Jesús no murió en la cruz por darnos un bienestar económico o un bienestar
social aquí de pasar unos 80, 90 años aquí como muy contentos, ¿no? Sí, es cierto que son necesidades y esas necesidades tienen que ser presentadas, pero presentadas como lo dijo el mismo leproso: Señor, aquí está mi negocio, aquí está mi empresa, tengo crisis económica, aquí está mi familia, aquí está mi corazón, tengo crisis emocional, tengo crisis en la soledad, aquí está. Me acerco a ti para pedirte misericordia y si tú quieres, si es tu voluntad, hazlo y si no, pues lo acepto y yo te voy a seguir de cualquier manera, ¿no? Esa es la relación saludable que debemos de tener con Dios con respecto a nuestras necesidades. Y Dios hará y cumplirá y satisfará nuestras necesidades de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus planes y propósitos. Pero el punto principal es el perdón de los pecados, ¿no? Eso es lo que nosotros no debemos de perder mirada, porque no hay bella forma de quitarnos la mancha nuestra naturaleza de pecado. ¿Cómo le hacíamos? No hay nada en nosotros que pudiéramos hacer para quitarnos esa iniquidad, ese pecado, esas consecuencias y la culpa de esa fragilidad que tenemos de nuestra naturaleza humana que no nos permitía acercarnos a Dios y que de ninguna manera nos iba a permitir ser redimidos por nuestros propios hechos. Tendría que venir alguien a poder morir por nosotros para poder rescatarnos y tratarnos. Y eso es lo que Jesús está haciendo, ¿no? Por eso este pasaje es muy interesante con respecto al perdón de los pecados y con respecto a las sanidades. El perdón de los pecados no se ve. Nosotros seguimos a Jesús por fe. A Jesús no lo hemos visto. Esa es la realidad. Y a veces decimos, es que sí siento el amor de Dios. Sí, sí, puede ser que lo sentimos. Pero el seguir a Jesús, el seguir a Dios, es un asunto de fe, de una convicción, de una realidad que lo seguimos independientemente de que si Dios hace o no hace lo que nosotros queremos y que se puede manifestar en un bienestar y en una paz, por supuesto, eso trae paz, trae gozo, trae alegría, nos da un nuevo sentido de la vida, un nuevo sentido del trabajo, de nuestra persona, del futuro, de todo, nos da un nuevo sentido en la manera en que somos restaurados y recuperados con el perdón de los pecados, ¿no? Y en esta nueva relación con Dios. Y todo lo demás, como dijo Jesús, se dará por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios, dice el Evangelio de Mateo, y todo lo demás va a llegar como un agregado, es decir, el resultado de haber buscado a Jesús. Pero nosotros no podemos prometer a la gente, acércate a Jesús y se te van a solucionar todos los problemas. Bueno, no es así. Dios puede solucionar los problemas, claro que lo puede hacer, como el, el leproso dijo, me puede sanar, sé que me puede sanar, y si quieres, sáname. Entonces, no podemos acercarnos para ese bienestar personal, porque es un bienestar egoísta en ese sentido, sino más bien acercarnos por lo que Él es. Es decir, cuando nos acercamos a Dios, buscamos su rostro o buscamos sus manos a ver qué tiene para nosotros. Entonces Dios quiere que lo busquemos a Él por lo que Él es, por el amor, la compasión y la misericordia, por haber mandado a su Hijo, por morir en la cruz, para darnos un camino de vida eterna, cambiar el rumbo del futuro, ¿no? Y todas las demás cosas que tenemos necesidad, por supuesto, Dios las hará a su debido tiempo, como Él quiere, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando. El paso 22, seguimos con Lucas 5. Ahí hay otro detalle también interesante con Jesús. Hay un llamado a uno de sus discípulos, que es Mateo, que se conoce como Leví. Esto no es pescador. Pedro, Simón y Andrés, Juan, Jacobo, todos ellos eran pescadores y los llamó pescando en su trabajo ahí en el mar de Galilea, pero este también los llama en su trabajo, pero este no es un pescador, este es un cobrador de impuestos. Y llama muchísimo, muchísimo la atención que Jesús esté llamando a alguien como Leví. ¿Por qué? Porque este Mateo o Leví era un cobrador de impuestos. Entonces Mateo era judío y como dice el comentario, que los romanos habían empleado, trabajaba para Roma como un cobrador de impuestos en toda esa zona, esa región. Y cobraba impuestos de los ciudadanos, como también de los mercaderes que pasaban por el pueblo. Los cobradores de impuestos deducían una comisión del cobro, de lo cobrado, pero la mayoría cobraban de más y se enriquecían. Por esta razón, los judíos los odiaban, los tenían de muy mala reputación, los tenían como estafadores,
por apoyar a los romanos. Así es que el tema de los publicanos, que así se les conocía, que eran cobradores de impuestos, pues eran empleados para Roma, ¿no? Y no podemos olvidar que los judíos sentían al yugo extranjero de los romanos estar sobre ellos, les imponían grandes cargas. Acordémonos que tanto Galilea como Judea son provincias imperiales. O sea, había provincias senatoriales que eran administradas por el Senado y otras provincias, las más conflictivas, eran administradas directamente por el César, por el imperio, el emperador. Y esta provincia, Judea y Galilea, son administradas directamente por el emperador. Entonces el emperador cobraba impuestos también para sostener la guardia, para sostener todos los gastos necesarios para mantener el control en estas provincias. Y entonces los impuestos eran, por supuesto, muy altos. Entonces el emperador pues tenía sus delegados, gente de sociedad importante romana, que les daban esa delegación de poder recolectar impuestos, y estos delegados, pues, contrataban a otros, a veces eran los procuradores que estaban ahí mismo en Judea o en Galilea o en algunos otros lugares, y estos procuradores o delegados, pues, contrataban a alguien para hacerlo el encargado regional. Es decir, tú encárgate de toda la ciudad o todas estas dos, tres ciudades, y estos encargados regionales contrataban a alguien local y entonces los ponían en las puertas de la ciudad, por los caminos y a cobrar impuestos. Pero no había una lista, vamos a decir, una revisión de cuántos impuestos cobrar. Cada uno tenía que dar cuentas, ¿no? Entonces decía el delegado, pues a mí dame tanto por esta ciudad de impuestos y tú sabes cuánto cobras. Entonces el encargado de regional le decía a sus cobradores locales, pues a mí denme, cada uno me da una cantidad de impuestos, de dinero y ustedes saben cómo cobrar. Entonces en esa manera que no estaba regulada, porque el César exigía una cantidad de impuestos y decían, ustedes arréglense a ver cómo le hacen, pero a mí me van a dar una cantidad tal. Y eso hacía que los locales, o sea, los cobradores de impuestos, los publicanos, que regularmente contrataban a gente local, en este caso judíos, pues abusaban, hacían grandes negocios y se enriquecían. Aparte de eso, muchos de ellos vivían muy bien, tenían muchas comodidades, pero tenían que sacrificar su reputación. Los publicanos cobradores de impuestos lo tenían también en la escala baja de la sociedad, no eran de los cercanos, ¿no? Así es que todos estos judíos que prestaban este trabajo a Roma tenían muchísimo trato con los gentiles para poder cumplir con sus propósitos, ¿no? Entonces trataban con gentiles, comían con gentiles, hacían tratos y arreglos con gentiles, que era lo peor de lo peor. Acuérdense que ceremonialmente los judíos ni siquiera podían entrar a la casa de un gentil, ni siquiera podían tocarlo ni hacer negocios, mucho menos sentarse a la mesa con ellos, ¿no? Entonces, por esa razón, estos cobradores de impuestos era de lo más bajo por el trato que tenían, el grado de contaminación que ellos tenían por tratar con los impuestos, y aparte de verlos como traidores, porque trabajaban para los opresores, ¿no? Entonces estos los tenían impuros ceremonialmente. No había manera de acercarse al templo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de aquel pasaje donde Jesús habla del fariseo y el publicano, ¿no? Un fariseo que se sentía orgulloso de ser cumplidor de todas las observancias y decía, te doy gracias que no soy como este publicano. Y el publicano decía, no me puedo acercar allá al templo, quedaba en la puerta desde afuera. Entonces había esa comparación de sentirse indignos, de no ser aceptados, mucho menos ir al templo, cumplir con requisitos de sacrificios, no podían hacer nada de eso, porque todo lo que ellos tenían estaba contaminado, contaminado sus ropas, contaminada su casa, sus alimentos, su dinero estaba contaminado, su persona estaba contaminada, o sea, no había manera. Entonces ellos, pues no les quedaba otra cosa más que estar con gente del mismo trato de los que estaban excluidos. Estaban excomulgados de la sinagoga, del templo, de la sociedad, excluidos de un trato normal de sus compatriotas y como resultado, pues se veían obligados a buscar la compañía de personas de un nivel mucho más bajo.
que se les conocía como los pecadores. Así le decían a Jesús. Tú que te juntas con publicanos y con pecadores. ¿Pecadores quiénes eran? Pues a lo mejor los que se dedicaban a los negocios chuecos, a mujeres que estaban a lo mejor en la vida galante, en la prostitución o cosas así. Algunos que estaban también recortados de la sociedad por tratar con los muertos, porque tenían que preparar los muertos, o los que trataban las pieles, trabajaban todo el tiempo con sangre y con animales de pieles, entonces todo estaba en constante contaminación. Entonces ellos terminaban reuniéndose y haciendo su propio grupo social con lo más bajo de lo más bajo. Es decir, eran la pelusa de la sociedad. Eran de lo peorcito. Entonces estos judíos con ellos se juntaban. Entonces, precisamente por todo esto que estamos hablando de la exclusión religiosa, los evangelios nos dan varios lugares para poder entender la posición de ellos. Inclusive hay un pasaje en Mateo donde Jesús dice, si alguien tiene algo contra ti, pues ve y busca a tu hermano y trata de arreglarlo en forma personal. Dice, pero si no te hace caso, pues lleva unos testigos y trata el asunto. Y si no te hace caso, pues entonces trátalo como gentil o como publicano. Entonces pone a los publicanos al mismo nivel de los gentiles, así lo veían. Es decir, lo más bajo de lo más bajo. Entonces aquí lo que llama la atención es que Jesús acaba de llamar a unos pescadores que no pertenecen a la casta social educada, vienen de Galilea, donde Galilea no sobresale que sea gente reconocida, porque llama la atención cómo no empieza a reclutar gente de Judea, de Jerusalén, que tienen más acceso al conocimiento, a las leyes, a mejores relaciones. No, estaba buscando a gente de otro nivel social, pero ya llegar aquí a reclutar a un cobrador de impuestos, pues esto sí ya se está, como dicen aquí en el norte del país, se está brincando la barda, Jesús, con esto. Está yendo demasiado lejos en este trato. Entonces, aquí vemos que Jesús llama a este cobrador de impuestos, a Mateo, dice versículo 27 de Lucas 5, después del milagro del paralítico, dice, después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Fíjense que dice se fijó, es decir, puso los ojos, algo vio en él y puso los ojos en él y sentado en la oficina de los tributos le dijo, sígueme. Cuando dice sígueme es una invitación a ser su discípulo, ¿no? Dice el versículo 28 que sin cuestionar nada, él dejándolo todo se levantó y le seguía. Versículo 29, y Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Es decir, era un hombre rico, como lo acabamos de comentar. Todos los cobradores de impuestos eran gente rica, vivían muy bien. El sacrificio era muy grande, pero vivían muy bien. Entonces era un hombre de muy buena posición económica y le invita, le hace una comida a Jesús, hay un banquete y Jesús, por supuesto, va y eso sobresale también en este relato, ¿no? Había un grupo grande de recaudadores de impuestos, es decir, había muchos de su calaña, como dicen por ahí. Ellos, Dios los hace y ellos se juntan. Ahí estaban. ¿Por qué? Porque no tenían con quién reunirse más que gente entre ellos mismos. Entonces, en ese sentido, están ahí los invitados, eran cobradores de impuestos y de otros que estaban sentados en la mesa con ellos. Versículo 30, y los fariseos y sus escribas se quejaban de los discípulos, a los discípulos de Jesús, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? O sea, a ellos no les cabe en la cabeza cómo Jesús, siendo el maestro, el Mesías, y así lo estaban reconociendo algunos, con ese poder para hacer milagros y perdonar pecados y predicar el arrepentimiento, anunciando el año agradable del Señor, anunciando el reino de los cielos que estaba cerca, con todo y esto, dice, no podemos entender cómo una persona de su nivel que dice que se sienta a la mesa con estos publicanos de la más baja calaña. O sea, ¿cómo no podemos entenderlo? ¿Cómo pierde su purificación y su santidad en ese sentido, al contaminarse con todos ellos, ¿no? ¿Por qué comen? Dicen, no entendemos por qué Jesús y ustedes comen con los recaudadores de impuestos. No nos cabe en la cabeza. Y con los pecadores.
Y cuando dice pecadores, se está refiriendo a gente que no tiene acceso al templo por cuestiones de esas impurezas rituales, porque no son merecedores de un sacrificio, porque no pueden, porque están contaminados de diferentes maneras, desde enfermedades que los fariseos decían que estaban enfermos y no podían sanar por causa de sus pecados, ¿no? Entonces no había manera. Y él se juntaba con la pelusa de la sociedad, con lo más bajo de lo más bajo, con eso se está reuniendo. Entonces, esto es lo que está llamando mucho la atención. Y Jesús le responde, versículo 31, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí está Jesús con la meta, el objetivo que no quita el dedo del renglón, ¿no? Acuérdense la profecía que leímos ahorita de Isaías en el pasaje anterior. Dile a Jerusalén, háblale al corazón, da palabras de consuelo, de ánimo, de esperanza. Dile que su iniquidad, su pecado ha sido quitado. Es decir, son palabras de buenas noticias, son palabras de festejo, de celebración. Algo que los fariseos no podían entender, que eso había venido el Mesías a decir, se está abriendo un camino de gracia para todos, para recuperación, ¿no? Entonces Jesús le dijo, a eso he venido. Claro que dice, no he venido a llamar a los justos, porque los fariseos y los escribas se sentían justos porque cumplían con todas las observancias. Por supuesto que también tenían necesidad del perdón de los pecados, pero ellos se sentían que no eran pecadores. Ellos sentían que cumplían con todo. ¿Cómo sanas a alguien que no reconoce que está enfermo? No se puede, ¿no? Es difícil que alguien pida perdón cuando no toma conciencia de lo que ha hecho. Es difícil que alguien se tome la medicina cuando no reconoce que está enfermo. ¿Se acuerdan el caso que les he platicado cuando la señora lleva a su esposo al doctor y ahí están los dos delante del doctor y le dice el doctor, bueno, ¿quién es el enfermo? Pues mi esposo, dice la señora, y le pregunta, ¿y de qué está enfermo usted? ¿Qué le duele? Dijo, no, no, pues pregúntele a mi mujer, ella es la que dice que yo estoy enfermo. Entonces, esto es así. Si no reconocemos que tenemos necesidad de medicina, nunca nos la vamos a tomar. Si los fariseos, los escribas, toda esta casta religiosos no reconocen que tienen necesidad del perdón de los pecados, nunca se van a arrepentir. El arrepentimiento es la base para el perdón de los pecados, es reconocer que yo lo necesito. Entonces Jesús dice, a eso he venido, a tratar a justos, he venido a rescatar a los pecadores, he venido a llamar, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Esa es la invitación. Claro que si el escriba, el fariseo, tomaba conciencia de su pecado, pues se arrepentía, como algunos lo hicieron, como el Nicodemo y otros más, ¿no? Pues ahí Jesús está hablando claro sobre ese tema, ¿no? Y podemos ver que básicamente en este momento de lo que llevamos de lecturas, se puede tomar como el fin del primer año del ministerio de Jesús. Es decir, Jesús estuvo 3 años predicando. El primer año se llama el año de preparación, que es básicamente en Galilea, todo lo que es los campos de Galilea. Eso es un tiempo de preparación. Y luego ya vienen los otros años donde ya son temas mucho más firmes, como vamos a ir viendo, donde empieza a extenderse un poquito más. Y el paso 23 que estamos entrando, sucede un evento en los campos de Galilea, no sabemos dónde, en qué parte, y aparece la primera discusión que Jesús tiene con los fariseos. Jesús tuvo varios encuentros. El encuentro más grande que encontramos está en el Evangelio de Mateo, en la semana de la crucifixión, cuando Jesús tiene un encuentro con los fariseos, ¿no? Un encuentro que vamos a ver a su debido momento. Pero tuvo varios encuentros con todo eso. Y esta es la primera encuentro que tiene de discusión que tiene que ver con la ley del sábado o el día de reposo. En las leyes tradicionales judías había 39 categorías de actividades prohibidas en el día del reposo. O sea, no, sobre la cosecha era una de ellos, cosas que no se deben de hacer. Los maestros de la ley iban un poco más lejos hasta describir diferentes métodos de cosechar. Uno de ellos era restregar los granos con las manos, como los discípulos lo hicieron en esta oportunidad. La ley de Dios decía que los agricultores no debían cegar hasta el último rincón de los campos, a fin de que los viajeros y pobres comieran de su generosidad, de acuerdo a Deuteronomio 23.
De modo que los discípulos no eran culpables de robar los granos. Es más, aunque violaran las reglas de los fariseos, no quebrantaron ninguna ley divina, como los acusaban los fariseos a Jesús, por lo que vamos a leer a continuación. Así es que los fariseos pensaban en su sistema religioso, tenía todas las respuestas y no aceptaban a Jesús porque no encajaba con el sistema. Y el sábado, acuérdense que Jesús había sanado en sábado. Ya lo hemos comentado anteriormente. Hubo unos milagros en las sinagogas en sábado y eso sacudía mucho a los fariseos. Ahora hay otro evento que los discípulos de Jesús hicieron en sábado y sienten que está faltando el respeto al sábado. El sábado es la columna vertebral del sistema religioso judío, es decir, el reposo, el descanso. Entonces ellos se sentían mal porque dice Lucas 6 que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados y los discípulos arrancaban y comían las espigas, algo que estaba prohibido hacer. Es decir, las tomaban las espigas y las restregaban en sus manos para sacar los granos, ¿no? Pero los fariseos dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo? El día de reposo era súper, hiper delicado para ellos. No podían caminar más que cierta cantidad de metros durante el día. Actualmente, para los que han viajado a Israel o conocen alguna familia ortodoxa, pues no pueden usar ni siquiera cámara fotográfica. Si están en Israel el día del sábado, los ortodoxos ni siquiera pueden tocar, pulsar el mecanismo de los elevadores para que los llevara al piso tercero o cuarto. Siempre los hoteles están obligados a tener a alguien que pulse el piso del tablero, porque está prohibido que en sábado lo hagan los judíos. Entonces no pueden caminar más que cierta cantidad, no pueden cargar cosas, no pueden. Todo está alrededor de la ley del sábado que no entendían el propósito. Entonces aquí los discípulos están siendo cuestionados porque según los fariseos están rompiendo la ley del sábado porque tomaron espigas, las restregaron con las manos. Algo que la Biblia en Deuteronomio, como lo acabamos de ver, sí permitía, ¿no? Permitía que lo pudieran hacer para, sobre todo extranjeros o gente que pasara por el camino. Pero a los fariseos les parecía que estaban rompiendo el sábado. Jesús les responde y les dijo, ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie le es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y dio también a sus compañeros. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús le responde a estos fariseos que cuestionan que Jesús rompe el sábado y por una necesidad de que ellos tenían hambre, están cortando las espigas. Y les responde Jesús con un evento del famoso rey David cientos de años atrás, cuando David y su gente iban huyendo del rey Salomón y comen, llegan ahí al tabernáculo y en el tabernáculo había 12 piezas de pan que cada semana se renovaban, que representaban cada pan de las tribus de Israel, estaban dentro del tabernáculo y David entra, estaban hambreados porque no podían comer, porque estaban huyendo, ¿no? Entonces entran y se comen el pan que era ilícito, nadie lo podía comer, se lo comían los sumos el sacerdote al final de la semana nada más. Pero ahí los fariseos no decían nada, como dice Jesús, cómo David sí pudo comerse esos panes que estaban sagrados y que nadie dijo nada, solamente los sacerdotes les podían permitir comer. Como ustedes ahora sí se quejan porque estamos comiendo las espigas en sábado porque tenemos una necesidad, ¿no? Y Jesús dice en el versículo 5, dice, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y ahí es algo interesante porque Jesús está diciendo que Jesús es la autoridad sobre el día del reposo. Ni siquiera los fariseos, ni siquiera nadie. Es decir, Jesús estaba por encima del día del sábado, del famoso sábado, ¿no? Que eso es algo que a ellos, por supuesto, les sacudió tremendamente, ¿no? Marcos agrega un poquito más, el Evangelio de Marcos, sobre este mismo evento agrega unas palabras que Jesús dijo que no registra Lucas, pero Marcos sí lo dice. En el capítulo 2 versículo 27 dice, y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y ahí está el tema central sobre el día de reposo. Dios puso la ley de que la gente debería de descansar, es decir, puedes trabajar
toda la semana. La idea del reposo, del Shabbat, es una idea, es un principio de que todo le pertenece a Dios. El tiempo le pertenece a Dios. La tierra le pertenece a Dios. La fuerza de trabajo que son los hijos le pertenecen a Dios. Todo tiene que ser santificado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ley establecía que tienes 6 días para trabajar, para acumular, para enriquecerte, sabiendo que las oportunidades te las da Dios, la inteligencia te la da Él, el tiempo es de Él. Dice, solamente vas a separar una parte de esos 7 días, uno es mío. No lo dediques para enriquecerte para ti mismo, sino dedícalo para mí. Entonces, ese era el sentido. Por eso dice Jesús recordando, dice que el día de reposo se hizo para el ser humano, para el hombre, para el creyente, para el pueblo de Israel. Fue un regalo de Dios para Israel para que reposara, descansara, regenerara su fuerza, no para que se volviera esclavo de los rituales y las observancias como habían llegado los fariseos a las exageraciones de no hagas esto, no por aquí, no por allá, no puedes caminar, no puedes llevar carga, no puedes cargar la maleta, no puedes subir, no puedes bajar, no puedes cocinar. Tenían que cocinar días antes o desde el viernes porque no debían de cocinar ni preparar alimentos en sábado, no podían ir a ver al doctor, no podían tratar a nadie. Era todo un tema el sábado, y Jesús está sanando a gente en sábado y ahora está cortando las espigas para poder comerlas, prepararlas para alimentarse. Y Jesús aprovecha para decir que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado, es decir, es el amo y Señor del día de descanso, no al revés. Y los hombres habían caído en la esclavitud del tema del día de reposo, ¿no? Y vamos terminando aquí con la última parte donde están en una sinagoga, en el paso 24. No sabemos dónde, pero están en Galilea. Y Lucas capítulo 6 registra también una curación de un hombre que tenía la mano seca, ¿no? Pero volvemos al mismo tema, tiene que ver con lo mismo, dice el versículo 6. En otro día de reposo, dice lo que otra vez. Día de reposo cortó las espigas, lo criticaron. Había sanado a algunos en el día de reposo. Ahora este evento también está en una sinagoga en un sábado y les enseñaba, y se había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y los escribas y los fariseos, otra vez, aquellos que criticaron a Jesús por haberle perdonado los pecados, observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo. Es decir, todos se dieron cuenta que había un hombre que estaba tullido y dicen, vamos a ver si se atreve a sanarlo en el día de reposo como lo hizo con otros en el pasado, ¿no? En otras ocasiones. Dice que la idea de estar atentos para ver si Jesús sanaba el día de reposo era para encontrar algo para poder acusarle, porque estaba profanando el día sagrado, ¿no? Entonces dice, pero él sabía que ellos estaban pensando y le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ven acá. Y él levantándose se acercó. Entonces Jesús le dijo, yo os pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano quedó sana. Interesante, vamos terminando ya, pero es interesante. En el caso anterior, está sanando a un paralítico, le está perdonando los pecados, los fariseos y los escribas lo están criticando, y Jesús responde con una pregunta: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? Ahora Jesús, en el día de reposo, también les está haciendo una pregunta, igual que la hizo cuando le dijo a los fariseos, respóndame cuando David comió los panes que eran sagrados, y se quedaron callados. Ahora Jesús les está diciendo también en este día de reposo en la sinagoga, le está diciendo, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? Salvar una vida o destruirla en día de reposo. La ley establecía que si tu animal, el buey, la yunta, el burro, caía en una zanja en día de reposo, tú podías ir a liberarlo, es decir, a sacarlo y liberarlo porque estaba en peligro su vida. Eso sí te lo permitía. Entonces Jesús está diciéndoles, a ver, ¿se puede o no hacer el bien en el día de reposo o hacer el mal? ¿Se puede salvar una vida o destruirla?
Después de mirarlos, porque ellos no respondieron, le dijo a este hombre, extiende tu mano, y lo hizo así, y su mano quedó sana. Versículo 11 dice, pero ellos llenaron de ira y discutían entre sí qué podían hacer, qué podrían hacer, hacerle a Jesús. Es decir, Jesús siempre les está respondiendo con la palabra y ellos no tienen con qué responder. Es decir, ellos no tienen respuesta a los fariseos. Marcos 3, que registra el mismo evento, pero también agrega algo más de información, dice que cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Ya aparece quizá al año, año y medio en estos eventos la idea de que Jesús es un estorbo para los fariseos, es un estorbo para el sistema religioso judío, es un estorbo para los escribas, es un estorbo que está sacudiendo toda la estructura religiosa del templo, de los sacerdotes, de los sacrificios, está sacudiendo las leyes de los fariseos, está sacudiendo todo. Definitivamente es una persona incómoda, está incomodándolos a todos y entonces aquí ya aparecen las primeras ideas de los fariseos de ver la manera de matar a Jesús. Obviamente, pues no lo podían hacer, pero empiezan a tramar con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Gente de posición social pudiente a favor de la dinastía de Herodes, que la gran mayoría de los fariseos no aprobaba porque los Herodes no eran ni siquiera judíos, eran idumeos, ¿no? Y aparte, pues no tenían sangre real de la realeza del rey David. Y ellos, estos dos grupos, los fariseos y los herodianos, siempre estaban en contra, uno contra otro. Pero en este caso vemos que unen fuerzas para poder encontrar las herramientas necesarias para ver cómo matar a Jesús. Entonces ya estamos viendo que Jesús ya se habla de una persona totalmente incómoda, ¿no? Ahí vemos el milagro número 8 de lo que está registrado. Y bueno, vamos avanzando. La próxima sesión, vamos a ver solamente el paso 25. Tal vez nos vaya a llevar unas 2 sesiones porque vamos a hablar de las bienaventuranzas. Es un mensaje muy importante y vamos a analizar el tema del Padre Nuestro también. No sé si lo vamos a alcanzar a ver en una sola sesión o lo hacemos en dos, pero bueno, ya vamos avanzando. Ya ha pasado más o menos un año en el ministerio de Jesús. Y como pueden ustedes notar, los evangelios, la mayor parte de los evangelios de Juan, Mateo, Lucas y Marcos los eventos que están registrados, la mayor parte pertenecen al segundo y al tercer año, al último año del ministerio de Jesús, que es cuando ya él está dirigiéndose, por supuesto, ya a cumplir el plan. Entonces, bueno, yo voy a pedir que inclinemos nuestro rostro, que terminemos, cerremos nuestros ojos para darle gracias a Dios. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra, por aprender de la enseñanza de Jesús, de que por encima de todo, por encima de las situaciones religiosas, estaba la compasión y la misericordia por los más necesitados. Su prioridad siempre fue los pecadores, los relegados, los cortados de la sociedad, los que eran impuros, aquellos que se sentían menos. Padre, gracias, Señor, por tu amor y misericordia, que estaba profetizado que el Mesías trataría con compasión, con amor, de una manera que nunca antes se había visto. Gracias, Señor, por todos los milagros, por toda la manifestación de poder. Gracias, Señor, por el perdón de los pecados. Y Padre, te pedimos, Señor, que podamos entender el propósito de las leyes y no poner las tradiciones por encima de la palabra de Dios. Que podamos honrarte a ti, entender que tú has venido para establecernos a nosotros como templos del Espíritu Santo, a hacer una nueva relación contigo en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Señor, por todas estas verdades. Te pido que podamos, Señor, aprendiendo de cada uno de estos milagros, de ser como el leproso, de entender tu soberanía, entender tu voluntad y entender que tú siempre nos quieres bendecir y que todas las necesidades las sujetamos a tu voluntad para que tú hagas las cosas a como tú desees, cuando tú quieras y la manera en que tú desees, Padre. Nos sometemos a ti, te reconocemos como nuestro Señor, te damos gracias porque el tesoro más grande y el regalo más grande, que es la salvación y la vida eterna,
que podamos valorarlo, Señor, y aquilatarlo y vivir con gratitud por encima de nuestras necesidades, sabiendo que la necesidad más grande ha sido suplida, la del perdón de nuestros pecados. Recibe, Señor, el honor, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén.